Bien amigos, continuamos con el día y tal como habíamos anunciado ahora tenemos el placer de recibir al doctor Nelson Giovanni Báez, que es el director del INCAR, el Instituto contra el Cáncer Rosa Tavares. Muy buenos días, doctor Báez. Buenos días, buenos días. Quiero agradecerles a ustedes, primero el apoyo y segundo la invitación, porque no Bueno, sabía cómo recibir su apoyo. Quisiéramos comenzar tratando el tema de las denuncias de que se quiere privatizar ese hospital público. Si usted sabe de dónde salen los rumores de esa privatización, dónde se origina, qué indicios hay, por qué la preocupación. Para serte sincero, si yo te digo que de dónde se origina esto, sería una conjetura, porque hasta ahora, y yo no sé si algo ha sucedido en las últimas 12 horas, hasta ahora es un rumor, pero ¿cómo yo me entero? Yo me entero porque hace 2 semanas, precisamente 2 viernes atrás, a mí me llamó una paciente con respecto a los planes que ellos tenían como respuesta a ese rumor. Ahí yo me entero y me visitan 2 médicos de mi hospital y me dicen sobre estos rumores. Obviamente, yo te diría que si yo uso mi inteligencia, los rumores deben de generarse a quien beneficia, a la casa donde se beneficia de ser este rumor una realidad. Que como yo dije ayer, ojalá que no sea realidad y ojalá que el Señor Todopoderoso ilumine a los que tienen poder de decisión al respecto, porque no quiero que un rumor de esta naturaleza se convierta en un error. Realmente me gustaría saber si usted ha tenido alguna evidencia de que desde el sector público se esté gestando algún tipo de cambio, aunque no sea necesariamente el término privatizar. Si le han contactado, si le han hablado de algún propósito que implique algún tipo de modificación administrativa, por lo menos, del instituto que usted dirige. Desgraciadamente, a mí no se me ha informado. Todo lo que yo sé es a través de los medios de comunicación, pero yo nunca he sido informado. Por eso yo siempre pues me he sentido en esta situación marginado, porque no se me ha dado una respuesta fehaciente de que esto es un proyecto o negándolo. ¿Tú me entiendes? Y uno se siente como parte involucrada, marginado. Bueno, quisiéramos que usted nos explique los servicios que da el INCAR, lo que cobra por esos servicios y a quienes fundamentalmente atiende. Supongo que a todo el que vaya porque es un hospital público. Mira, el INCAR es un hospital de tercer nivel. El INCAR tiene como columna vertebral los servicios oncológicos. Y eso incluye servicios oncológicos hematológicos de tumores sólidos o hemato-oncología, que son de tumores líquidos, ya sea leucemia, linfoma, mieloma múltiple, y los de tumores sólidos, que son la mama, el colon, pulmón, etc. También damos servicios oncológicos de cirugía y damos servicios también oncológicos de radioterapia. Nosotros damos servicios también de apoyo en cardiología, endocrinología. Todos esos servicios están allá. Pero al mismo tiempo el INCAR tiene una cartera tan amplia que incluye psico-oncología, porque le damos soporte a los pacientes que así lo requieren, psicológico, porque el cáncer es una enfermedad que no solamente afecta al paciente, sino que también afecta a su entorno. Y cuando digo afecta al paciente, no me refiero solamente desde el punto de vista económico, que es catastrófico, es devastador, pero también psicológico. Y nosotros a los pacientes les damos soporte. Si usted tiene una dolencia o ha creado una secuela de un tratamiento, ya sea quirúrgico o un tratamiento químico de quimioterapia, y tiene una secuela
física, nosotros tenemos un centro de rehabilitación allá. Si se le afectó el riñón por un medicamento, tenemos también diálisis. O sea, la idea del INCAR en tan pocos años, solamente 6 años viendo pacientes, es de que el paciente en un futuro no tenga que salir de la institución a hacerse ningún estudio. Yo quisiera, sí, doctor, usted que está hablando de las capacidades del INCAR, he conversado con personal especializado, gente que incluso participó en las medidas iniciales de habilitación del INCAR. Conforme a los datos que tengo, ahí hay capacidades técnicas y de laboratorios que son superiores incluso en muchas áreas del Caribe. Me decían que hay una gran inversión y que eso en manos privadas, por ejemplo, bueno, pues podría ser incluso una fuente de negocios. Yo quería preguntarle en ese sentido, ¿qué tal las instalaciones? ¿Cuánto se invirtió ahí? ¿Cómo son las capacidades respecto a los demás países, incluso del área y en el país, para determinar, asistir y atender el cáncer? Fíjate, al Estado Dominicano, y cuando dominicano, para mí el Estado Dominicano, sin color, sin bandería, camiseta. Dominicano, que todos nosotros los contribuyentes y que la acción sea traducida en Doctor, perdone, estamos teniendo alguna dificultad con su audio, vamos a verificar porque se escucha intermitente. Uchi, no sé si usted lo escucha igual que yo. Sí, sí, sí. ¿Verdad que sí? Entonces, preferimos que nuestro equipo técnico verifique, por favor, si tienen que reiniciar la comunicación. La gente sabe. Ya, ok. Que ya está bien. Adelante. Continúe. Okay. Bueno, como les decía, el Estado invirtió 5,000 millones de pesos en esa institución, más, porque ese más vino luego de que comenzamos en mayo del 2014 con consulta externa solamente. Invirtió más de 20 millones de euros en un equipo que es el ciclotrón. Para darles a ustedes una idea de lo que es el ciclotrón, ese ciclotrón, Cuba tiene uno similar al nuestro. Las instalaciones de infraestructura que nosotros tuvimos que hacer fueron siempre inspeccionadas en 3 viajes que dio la Agencia Internacional de Energía Atómica para ver la construcción del búnker donde está alojado ese equipo. Cuba compró, igual que nosotros, todavía no ha podido iniciarlo por problemas de infraestructura que no llenaban los requisitos. Creo que tuvieron un accidente. En México se compró uno de la misma capacidad que nosotros muchos años atrás y descendiéndolo se dio un pequeño golpe y eso les redujo la capacidad de respuesta en un 35% que jamás se recuperó. Yo estuve presente porque yo participé físicamente en todas estas cosas. Cuando ese equipo se bajó, yo realmente vi la destreza de nosotros los dominicanos. Como estas personas cogieron ese equipo que tuvo un año en una caja acondicionada a una temperatura ambiental estable, con un aire acondicionado solamente para él. Lo sacaron de esa caja y lo descendieron de una forma impecable. Ese equipo está ahí y ese equipo tiene una capacidad de producir radiofármacos. Voy a explicar qué importancia tiene para suplir todos los PET que hay en el país y quizás en el área del Caribe. Pero al mismo tiempo les voy a decir una cosa para que ustedes vean qué apetecible es el ciclotrón y la radiofarmacia. Cuando en México se instala en la UNAM, en el INCAM, perdón, el PET, ellos tenían como 4 equipos de PET en el DF. Tan pronto se inició la producción del radiofármaco para hacer los PET, proliferó a más de 30 en cuestión de un par de años. ¿Y qué quiere decir eso? Un gran negocio. O yo lo veo así, un gran negocio. Claro, eso es algo muy apetecible. Si yo tuviera el dinero y está en venta, yo compro el INCAR.
Ahora, ¿con qué propósito? Para seguir dando servicio a la gente pobre. Pero también que eso sea con la libertad, porque nosotros tenemos ciertas restricciones, porque la ley de compras y contrataciones nos limita para comprar los insumos que se requieren. ¿Por qué? Porque hay un agua enriquecida que solamente lo producen 3 o 4 productores en el mundo entero. Y a muchos de ellos no les interesaba tener su RPE, o sea, el registro de proveedor del Estado. Y nosotros teníamos que hacer malabares. Gracias a Dios que el suplidor y productor en los Estados Unidos ya lo obtuvo. Pero al principio fue un dolor de cabeza. O sea que en manos privadas no tiene esas limitaciones y sería el negociazo del siglo, claro, comprado por el Estado. ¿Y quién no? Bien, bueno, qué pena que se nos acabó el tiempo porque algunos televidentes tienen algunas preguntas, pero el tiempo es el que pone el final al programa. Muy agradecidos, doctor Báez, de su aceptación para participar en este programa. Y ahora vamos a un paciente del INCAR, Sí. que es de nuestro colaborador, el doctor Luis Vergés, psicólogo clínico, quien ayer fue entrevistado en lugar de hacer su acostumbrada orientación psicológica acerca de este tema y hizo muy buena exposición. Y el doctor Vergés nos tiene esta orientación acerca precisamente de la situación de sobrevivir a una enfermedad crónica. Con este mensaje despedimos el programa, pero no se pierden lo que dice el doctor Vergés. Adelante. Sobrevivir con una enfermedad crónica es un desafío no tan solo para el enfermo, sino también para la familia. Hay una serie de impactos que una enfermedad tiene sobre el sistema familiar, siendo uno de los principales una serie de desacuerdos que todos los integrantes de la familia tienen en relación a lo que van a hacer o no harán relacionados con el problema. Algunas personas dentro de la familia tienden al aislamiento, a la soledad y copian patrones de disgregación o disociación como una forma de enfrentar el estrés que genera la enfermedad del ser querido. Además del aislamiento, hay un síntoma de negación, donde muchos no quieren aceptar la realidad de lo que está pasando y con mucha frecuencia no tan solo niegan por completo, sino que algunos minimizan. Otro elemento a tomar en consideración es el conflicto que se da en materia de comunicación, porque algunos integrantes de la familia tienen un enfoque en relación a qué se debe hacer y qué no, lo que difiere de lo que dicen los demás. Ante todas estas situaciones que generan confusión y elevan los niveles de estresantes de la familia, es importante sugerir algunas pautas. En primer lugar, tomar en cuenta que nadie decide enfermarse y que con mucha frecuencia las personas que están afectadas por una enfermedad crónica se sienten culpables y como si fuesen una especie de carga cuando notan que en sus familias todos están discutiendo o entrando en conflictos relacionados con la enfermedad. En segundo lugar, es importante llegar a acuerdos, sobre todo en aquellos aspectos básicos que implican el cuidado de la persona, que en este caso no puede satisfacer sus necesidades propias. En tercer lugar, bajar los niveles de conflictos sobre la base de una solución mutuo acuerdo que se pueda poner a prueba mediante la asesoría profesional basada en evidencias de las personas que manejan el rigor vinculado con la enfermedad. Y por último, entender que nosotros, si tenemos una tradición de cuidarnos y cuidarnos bien, probablemente tendremos más posibilidades de acompañar al paciente enfermo. Una tradición de autocuidado pobre será un factor de riesgo muy importante para complicar la salud mental del paciente crónico y por ende dificultar su recuperación.